Y el mensaje de esta noche, para mí fue un mensaje especial. Porque todos los mensajes que yo te predico comienzan en mi corazón. Y el título de este mensaje es: Tu vida puede ser zarandeada como el trigo. Tu vida puede ser zarandeada como el trigo. Vamos a poner la lectura bíblica en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Nuestro Señor Jesucristo le advirtió a Pedro que Satanás lo había pedido a él para zarandearlo como trigo. Saben, este pasaje ocurre en un momento muy intenso. Ocurre en la última cena, justo antes de que Jesús sea traicionado y lo arreste. Jesús se dirige a Pedro, Simón, pero usa el plural, zarandearlos, porque en realidad Satanás había pedido probar a todos los discípulos, no solo a Pedro. ¿Cómo se zarandea el trigo para separar el grano de la paja? Así Satanás había pedido el permiso al Señor para zarandearlos. En el contexto inmediato de este acontecimiento, tenemos a Jesús que acaba de anunciar que uno de ellos lo va a traicionar. Están los discípulos que se ponen a discutir quién es el mayor entre ellos. Y en medio de todo eso, Pedro, con confianza, le asegura a Jesús que está dispuesto a ir hasta la muerte con él. Y es en medio de toda esta escena cuando Jesús revela que Satanás quiere sacudirlos, quiere zarandearlos. Pero Jesús también muestra su ternura. Él muestra ese poder intercesor, porque les dice: yo he orado por ti para que no falle tu fe. Le dice a Pedro, aunque, claro, Pedro va a negar a Jesús, pero esta oración lo sostiene. Y cuando se arrepienta, cuando te hayas vuelto a mí, le dice Jesús, Pedro tendrá la misión de fortalecer a sus hermanos. Y esta es una escena de advertencia, pero no solo de advertencia, es una escena de caída y de restauración. El trigo es necesario que sea zarandeado. ¿Para qué? Bueno, para separar y limpiar el grano de aquellas impurezas que están pegadas a él, para que pueda ser un grano fructífero, un grano productivo. Pero ¿por qué nuestro Señor permitió que Satanás zarandeara a Pedro como se zarandea el trigo? ¿Quieren saber por qué? Menos mal, uno. Si no ya me iba, ¿Quieren saber por qué? En serio. Bien. ¿O saben por qué? Pues si saben por qué, no lo digo. Porque nuestro Señor Jesucristo sabía que Pedro lo necesitaba. Pedro debía ser pulido. Pulido para limpiarlo. Pulido para preparar a Pedro para el ministerio para el cual había sido llamado. Porque, ¿sabes? Aunque Satanás estaba pensando en destruir a Pedro, nuestro Señor tenía pensamientos de bien para él. La Biblia dice que Él conoce los planes que tiene para cada uno de nosotros. Planes que son de bienestar, que no son de malicia, de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Y saber esto es fundamental en la vida de un hijo de Dios. Porque a los que le aman, al final todas las cosas le van a ayudar a bien. Pablo dice allí a los romanos en el capítulo 8, 28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y Pedro había sido llamado a un propósito.
Él iba a ser la roca sobre la cual la iglesia iba a fundarse. En nuestra vida como cristianos, de igual manera, Dios permite que seamos zarandeados como el trigo. Porque tenemos cosas muy arraigadas en nuestra vida. Tenemos que ser limpiados, siendo zarandeados como el trigo, al igual que lo fue el apóstol Pedro. Ahora, ¿cómo zarandea Dios una vida? Te estarás preguntando quizás. ¿Sabes? Dios te zarandea por medio de la zaranda llamada aflicción, angustia y dolor. Dios te dice en Isaías 48:10, mira, te he refinado, pero no como a la plata, te he probado en el horno de la aflicción. En el contexto histórico y espiritual, este versículo forma parte de un mensaje de Dios al pueblo de Israel. Ese pueblo que había sido rebelde, que había sido obstinado, desobediente. Y a pesar de su infidelidad, Dios no los destruye, no los consume, sino que los purifica, los zarandea a través de la aflicción. El horno de la aflicción, dice el texto. Ese horno representan las pruebas intensas, como el exilio en Babilonia que sufrió el pueblo de Dios. Dios permite, mis amados, refinar el carácter espiritual de su pueblo en ese momento, a través, sí, del exilio, de ser prisioneros en tierra extraña, de vivir cultura que no estaban acostumbrados. Y el significado clave aquí es no cómo se refina la plata. Dios no usa métodos humanos. Dios no busca perfección superficial. Su proceso, mi amada iglesia, es más profundo. Su proceso es más misericordioso, pero también es mucho más exigente. Te he probado en el horno de la aflicción, dice Dios. Y las dificultades no son castigos sin propósito. Dios no castiga porque sí, porque se le antoja o porque se le dio la gana. Todo castigo tiene un propósito. Son parte de un proceso divino para purificar, para fortalecer, para preparar al pueblo para su llamado. Y nosotros somos parte del pueblo de Dios. Amén. Así que hay un llamado en cada uno de ustedes, aunque aún quizás no te has dado cuenta. Como decía en la administración al principio, espero que Dios abra realmente la mente y los ojos espirituales, el corazón y el espíritu al propósito y al llamado que Dios tiene preparado para vos. Y hay una aplicación espiritual en este pasaje, porque revela que el sufrimiento puede ser un instrumento de gracia. Dios no nos abandona en la aflicción, más bien nos moldea en ella. Así que cuando el diablo te pida para zarandearte, y Dios lo permita, mi amada iglesia, es para moldearte en esa aflicción. ¿Amén? Aquí Dios nos recuerda que la aflicción no es el fin, sino el fuego que revela lo eterno para nuestra vida. Y vamos entonces a explorar en la palabra de Dios cuáles son los propósitos, cuáles son los motivos por los cuales Dios permite que vos y yo y tantos hijos de Dios seamos zarandeados como trigo. Y el primer punto es que Dios permite que seamos zarandeados como trigo para llevarnos a la unidad. ¿Para llevarnos a qué cosa? A la reconciliación. ¿A qué otra cosa? Y a la armonía. Unidad, reconciliación y armonía. En el libro de Job, capítulo 42, verso 11 dice: todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él el banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor había enviado, y cada uno de ellos le dio una pieza de plata y un anillo de oro. Hay muchos cristianos
que están partidos, que están rotos por la soberbia, por el resentimiento, por la indiferencia. Y es por eso que el Señor permite que esas vidas sean zarandeadas, sacudidas, porque verdaderamente el dolor y el sufrimiento son los que derriban las barreras que nos impiden muchas veces crecer y permitir que Dios obre en nosotros. Podemos ver que en el versículo que hemos leído, que por causa de la enfermedad que Job estaba padeciendo, todos sus hermanos y hermanas se reunieron, le consolaron y le bendijeron. Y la palabra de Dios siempre nos invita a vivir en armonía, nos invita a buscar la paz, nos llama a la reconciliación, pero lastimosamente muchos cristianos están tan llenos de soberbia, tan llenos de orgullo, que el Señor tiene que hacerlos pasar por un proceso de dolor, de sufrimiento, de angustia, para que derriben las barreras y se puedan reconciliar con Dios y su prójimo. En segundo lugar, Dios permite que seamos zarandeados como trigo para quitar de nuestra vida aquellas cosas que no son agradables delante de Dios. Isaías 1:25 dice: volveré mi mano contra ti, limpiaré tus escorias con lejía y quitaré todas tus impurezas. Muchas veces en nuestra vida permitimos pecados, vicios, costumbres, etcétera, que posiblemente pueden ser socialmente aceptados o que quizás consideramos que son normales, pero sabemos que son desagradables ante los ojos de nuestro Dios. Nuestra vida es algo muy valioso para Dios. Tu vida es valiosa para Dios. Él puso a su Hijo en un madero, pagando el precio para tu salvación. Así que imagínate cuán valioso eres para Dios. Y es por eso que Él se toma el tiempo de zarandear nuestra vida, o de permitir que el diablo la zarandee, por medio de la enfermedad, por medio de la escasez, por medio del desempleo, etc. Y para que reconozcamos nuestros pecados, para que llevarnos al arrepentimiento, y principalmente para que volvamos nuestro corazón al Señor. Como le dijo Dios a Job allí en el capítulo 22-23, Dios le dice: si te vuelves a mí, al Todopoderoso, y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. A veces, mis hermanos, pedimos restauración y esta no sucede. Y no sucede porque realmente no volvemos realmente nuestro corazón a Dios. No quitamos la maldad, no nos arrepentimos verdaderamente de nuestras cuitas, y así nunca vamos a ser restaurados del todo. El zarandeo de Dios no destruye nuestra vida, la purifica, la sacude para arrancar de raíz lo que contamina y restaurarla con lo que agrada a su corazón. El tercer punto es que Dios permite que seamos zarandeados para despertar. ¿Para qué? Bueno, a ver si despierta. Sacudí al que tenés al lado. Yo te permito que lo zarandees. Dale, va. ¿Somos zarandeados para qué? Para despertar nuestra fe y nuestra relación con Dios. Allí en Efesios 5:14 se nos dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Lamentablemente, en nuestra vida estamos dormidos espiritualmente. Dios nos habla y no escuchamos. El Señor nos llama y no atendemos a su llamado. Y estamos dejando apagar, como decía Lorena hoy, estamos secándonos. Estamos dejando apagar el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Y es por eso que por medio de la zarandeada el Señor nos despierta de nuestra indiferencia espiritual. El Señor nos motiva para volver a la oración constante,
para volver a la adoración en familia, en la iglesia. Nuestro Dios sabe que muchas veces nuestra vida necesita ser zarandeada, sacudida por medio de la angustia y del dolor para que volvamos nuestro corazón a Él. Allí en Oseas 5:15 dice: volveré luego a mi morada hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro, dice Dios. En su angustia me buscarán con sinceridad. Yo no sé por qué a veces esperamos tocar fondo para buscar al Señor. En cuarto y último lugar, Dios permite que seamos zarandeados para quitar de nosotros la religiosidad. ¿La qué? La religiosidad. Y podamos desarrollar una verdadera relación con Él. Job reconoce delante del Señor, allí en el capítulo 42, verso 5, cuando dice: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Muchos cristianos, hijos de Dios, tienen una relación con Dios de oídas. De oídas, como lo dijo Job. Es decir, una relación con el Señor religiosa. Solo eso, religión. Por tradición, por costumbre, pero no hay una verdadera comunión con Él. Isaías 29:13 dice: este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es solo un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Y es por eso que el Señor permite que el diablo te zarandee, para sacarte de tu vida de religiosidad y llevarte a una verdadera relación de amistad con nuestro Dios. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien, dice el capítulo 22 de Job. Y saben, este versículo es parte del discurso de Elifaz, uno de los amigos de Job. Y aunque la teología de este muchacho es simplista, porque su amigo supone que el sufrimiento de Job, todo lo que perdió, su enfermedad, se debe a un pecado oculto. Pero a pesar de estar errado en su pensamiento, su amigo, la frase que usa tiene un valor espiritual profundo, porque Elifaz invita a Job a reconciliarse con Dios, sugiriendo que la paz y el bienestar fluyen de esa relación. La frase "vuelve ahora en amistad con Él" implica rendición, implica humildad, confianza. Y aunque Elifaz se equivoca al juzgar a Job, aún así, a pesar de eso, su llamado a buscar intimidad con Dios sigue siendo válido. Porque la paz verdadera, mi amado, mi amada, nace de una relación restaurada con el Creador, con Dios. No necesariamente surge de la ausencia de problemas. Siempre, con problemas o sin los problemas, tenemos que buscar restaurar siempre nuestra relación con el Señor. Amén. Pase a adoración, por favor. Cuando Dios, y ya con esto termino, permite que tu vida sea zarandeada como el trigo, como dice el texto, no es para destruirte, sino para purificarte, para despertarte y llevarte a una relación más profunda y genuina con Él. Te lo vuelvo a repetir, por si estás dormido. Cuando Dios permite que tu vida sea zarandeada como el trigo, no es para destruirte, sino para purificarte, despertarte y llevarte a una relación más profunda y genuina con Él. Amén. El zarandeo puede doler, claro que sí, pero produce fruto eterno. No olvides esto, mi iglesia. Ten por seguro y créelo, que después de la prueba, después del zarandeo, tu vida puede levantarse más fuerte, más limpia
y mucho más cercana a Dios, lista para dar testimonio de su poder y lista para dar testimonio de su gracia. Amén. Dios te bendiga.